¿Qué tal? Buenos días, buenos días tengan todos. El motivo del presente es estudiar y comprender el mecanismo de los eclipses, tanto del Sol como de la Luna, y verlos desde la perspectiva de la cultura de los ancestros mayas. Hace aproximadamente más de 10 años un cierto día tuve la oportunidad de hojear un libro de astronomía y, y me topé con la forma en que los mayas registraban o posiblemente pronosticaban eclipses. Pero ¿qué es un eclipse? Un eclipse es la anteposición de un objeto sólido que obstruye o evita que se propague la luz de otro. En este caso, la luna se interpone entre el sol y la tierra. Entonces, la luna evita que se vea la luz del sol. Completamente la opaca, se segrega. Entonces, me di a la tarea de revisar de qué manera estaban registrados los eclipses y fui observando un conjunto de eclipses que de los mayas registraron el códice de Dresden. El códice de Dresden es un códice de los pocos documentos que tenemos de los mayas, en uno de los más ricos en astronomía. De los 4 códices que existen, el París, el Madrid, etc., el códice de Dresden es el que más astronomía tiene. Entonces, según los expertos, la parte de eclipse está de la página 51 a la página 58 del códice de Dresden. Entonces, estuve viendo la relación de eclipses y fui observando que había un número que aparecía siempre, 177, 178, 176, o 148, 147, 146. Y de vez en cuando, muy poco frecuente, el 30 o el 29. Entonces, ¿qué significaba esto? Para poder comprender esto, voy a llevar a cabo un pequeño experimento. ¿Cuál fue el último eclipse de sol que vimos? En octubre. ¿Qué fecha fue? 14 de octubre. 14 de octubre de 2023. Vamos a contar cuántos días habrá del eclipse anterior y el próximo eclipse que vamos a tener de sol, que va a ser el 8 de abril de 2024. Veremos cuántos días habrá. Vamos a poner pausa. Entonces, ya sumamos los días transcurridos desde el 17 del 14 de octubre. Son 17 días de octubre, 30 de noviembre, 31 de diciembre, 31 de enero, 29 de febrero, 31 de marzo y 8 de abril. Que hace un total de 177 días. Como llevamos sorpresa, el mismo número que tienen los mayas, tenemos nosotros del eclipse. Entonces esto lo observaron así, con simples relaciones, anotando la fecha de los eclipses, viendo cuántos días transcurrieron. Pero es casual este número o tiene alguna significancia. Bueno, para entender esto, dividamos esto entre lo que dura una lunación. ¿Cuánto tiempo dura el mes lunar? 29.53 días. O me da la cantidad de 5.99 lunaciones. O sea, 6 meses lunares exactamente. Entonces, el 177 significa 6 meses lunares, 6 fases lunares, 6 vueltas de la luna alrededor de la Tierra. Entonces, de ahí se van calculando los eclipses, no de lunación a lunación, sino en paquete de lunaciones. Esto lo hicieron los babilonios, los sumerios y los mayas, las únicas culturas que se sepan, calculan eso de esta manera. Entonces, pero los mayas también ya tenían fijado que 148 días equivale a 5 lunaciones. A 29.6, 29.53. Debemos recordar que los mayas prácticamente no manejaban enteros, no manejaban decimales, puro entero. Entonces manejaban 29 y 30, fueron combinados 29 y 30. Entonces ya tengo el método que utilizaron
y me da combinaciones de 20, por ejemplo, de 5 lunaciones como manejaron 30, 29, 30, 29, 30. Vamos a ver cuánto da. 5 lunaciones, 30 más 29 más 30 más 29 más 30. Tengo un signo equivocado. 30 más 29 más 30 más 29 más 30. 148 días. Entonces, de esta manera tenemos 148 días combinados por decimales, por enterito. Entonces, para manejar 148 días manejamos de esta combinación, de esta forma. Entonces, esto equivale a 5 lunaciones. Y el 177 equivale a 6 lunaciones. Y el una lunación equivale a 29 o 30 días. Algunas veces 29 o 30. ¿Entiendes? Exacto, profe. Entonces ellos hicieron la mezcla del año, la duración del año que duraba. ¿Cuánto dura el año lunar? Muy sencillo, a ver. Si cada lunación dura 29 días, punto 53 en promedio, 12 meses lunares, serán 354.36 días. Entonces, las demás culturas en su calendario utilizaban 354, 355, 354, los iban mezclando para no manejar decimales. ¿Entiendes? Entonces es igual a todo eso. Pero un año de nosotros, ¿qué diferencia tiene esto? Nuestro año dura 365 en promedio 365.25, menos 354.36. Se puede decir que son 11 días de diferencia. Es más grande nuestro año que el año lunar. O es 11 días más chico el año lunar que el año de nosotros. El año gregoriano, por decirlo así. Exactamente. Ajá. Todos 11 días más chico. Entonces, ¿qué hacemos para que tomamos 12 meses? Pues son 12 meses, punto 36 meses. No podemos tomar parte de un año. Entonces tomamos 12 lunaciones el primer año, 12 lunaciones el segundo año, y el tercer año tomamos 13 lunaciones. Entonces, ¿cuántos días? Son 37 lunaciones. 12, 12, 13, son 37. 37 lunaciones equivale a 3 años. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto? 37 por 29.53. 1092.61. ¿Cuánto equivale a 3 años? 365.25. Exactamente 1095. 1095.75. Hay una diferencia de 2 días nada más. Eso es después lo ajustamos. Como decían los mayas, supuestamente, ¿para qué construyeron los mayas el templo del observatorio, el caracol del observatorio astronómico? Con la idea de ir a observar las ventanas, son calibradores, y ver qué también está en su calendario con respecto al movimiento de los astros, pero en forma directa. Eran calibradores, ¿ves? Para ir ajustando, ¿ves? Metían un día más, por eso en el calendario maya a veces hay 177, 178, mayormente 177, de vez en cuando 178, 176. Son ajustitos de un día, ¿ves? Entonces, aquí tenemos el primer ciclo de la luna de 3 años, 12, 12 y 13. Y así sucesivamente seguimos con la luna, que son, el ciclo de la luna dura 19 años. Su calendario es de base 19 y corre de 0 al 18. ¿Entiendes? El primer año es 0, el año 2, 1. Pues ¿qué año corresponde a que se conoce como número áureo? ¿En qué año número áureo estamos ahorita? ¿Cómo puede ser? Muy sencillo. A ver.
¿De qué año estamos hoy? 2024. 2024. Le sumamos una unidad. 2025. Como es múltiplo más de 19, dividimos de 19. Da 106.57. Le restamos el entero, 106. Y lo que nos dé el decimal lo multiplicamos por 19. Entonces el número áureo de este año es 11. 11. Estamos del ciclo de la luna 19, es el año 11. El próximo año hace 12, 13, 14. ¿Cuándo fue el año cero? El 2013. 2013. 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. No, cero. Cero es uno. Cero. ¿Cero viene siendo 13, 2013? 13 es el 2013. Cero. Sí, ok. Pues creo que es uno. Vamos a cero. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 2006. Muy pactas de la luna, los números áureos de la luna, una tabla que yo hice para el siglo XXI. Nos damos cuenta que desde 2013 es el número áureo 0. El 2014 es 1, 2015 es 2, etc. 2024 es 11, como habíamos calculado. Es correcto. Entonces el siguiente, 2025, será 12, etc. ¿Cuándo se va a cerrar otra vez? 2018 termina el ciclo y empieza el 2032, 0. Inicia el ciclo en el 2032. Exactamente. ¿Para qué sirve le pacta a la luna? Para medir la edad de la luna el primer día de enero del año. Nos da la idea qué edad tiene la luna, cuántos días transcurrieron a partir de la luna nueva. Entonces, en este caso de este año, el 2024, le pacta la luna el 19. Eso después muestro cómo se calcula esto. ¿Por qué da 19? ¿Qué significa que el día primero de enero de 2024 sería, así terminó el siglo pasado, o 19. El día primero es 20. La luna es 20 días. Entonces, 20 días, entonces, ¿qué día será la luna nueva? ¿Qué día será unos 30 días? ¿Será que? Le sumamos, si ya tiene un 19 para que cierre a 30 días cerrados, le falta 11 días. Entonces le da la luna desde 11 días. Entonces nos damos cuenta cuándo es qué edad tiene la luna el día 1 de enero. Vamos a ver si es cierto. Vamos a poner pausa. La luna nueva de enero va a ser el 11 de enero. Fue el 11 de enero. De febrero fue el 9 de febrero o 10 de febrero, depende si es tiempo universal. Los chinos empezaron su año el 10 de febrero para ellos, y 9 para nosotros, porque su hora corría más de 12 horas. Entonces, nosotros estamos al oeste del tiempo de Greenwich y ellos están al este. Entonces, se suman. Nosotros estamos a 6 horas del este de Greenwich y ellos están, creo, a 8 o 9 horas al este, no al oeste. Entonces, para el país, comenzó su año nuevo, el mes lunar, el primer mes, el 21 de enero y el 20 de febrero. En este caso fue el 10 de febrero, la luna nueva. Los chinos comienzan su año, la primera luna nueva de febrero. Entonces, siguiendo esta secuencia, nos damos cuenta que el día 8 de abril va a haber eclipse de luna nueva. Falta ver cómo se llama. Es que, pero volviendo al códice de Dresden, con el códice de Dresden de los mayas, especialmente el área de eclipses, no quiero decir que haya estudiado todo el códice de Dresden, solamente el área de eclipses, solamente de la página 51 a la página 58,
quedé fascinado, ilusionado, impactado, ruborizado de qué manera tan sencilla aparentemente calculaban los eclipses. Pero lo calculaban, lo ponían a pronosticar. Mi pregunta después surgió, o solamente como piensan todos, solamente registraron los eclipses. Yo ahorita pienso diferente porque me he llevado más de 10 años repensándolo y le voy a dar mis razones más adelante. Me dediqué a hacer simulaciones, de hacer tablas de eclipses de 5, 10, 15, 20 años, 30 años y simularlos y siguiendo este método sigue apareciendo el 177, el 148 y el 30. O sea, 6 lunaciones, 5 lunaciones y una lunación. ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? Es la pregunta. ¿Se le antojó a ellos o se ajusta a esto? La pregunta, mi respuesta es muy sencilla. Porque la respuesta como que se acomoda, se adapta. La mezcla de 6, 5 y 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 6 más 5 más 1? 12 lunaciones. 12 lunaciones. Entonces el año tiene 12 lunaciones. ¿Y qué pasa también? ¿Cuánto es el producto de 6 por 5 por 1? 30, ¿no? 30. 30 por 12, 360, era el círculo completo. Nunca he visto 2 lunaciones entre eclipse y eclipse, ni 3 ni 4, no hay. Entonces es simplificar la posibilidad de pronosticarlos, porque ¿cuándo viene el siguiente eclipse? La pregunta. Pues después no puede ser 2, si no es 1, no puede ser 2, ni 3 ni 4. Tiene que esperar el 5 y el 6. Pero por las simulaciones que hay ahí se me di cuenta que los 6 aparecen mayormente, aparecen racimos de 6, 6 lunaciones de 6 periodos de 6 lunaciones. Después aparece de pronto un 5. Pero si aparece el 5, tiene que aparecer 1 inmediatamente, para que la suma sea 6, 5 y 1. No puede aparecer 1 y 1, nunca he visto 1 y 1. Ni 5 y 5. Siempre se mete al 1 y medio, para que sume 12, ¿entiendes? ¿Sí me entiendes? No suma 11, 12. Por eso es 6, 5 y 1. Después 1, 5 y 6. ¿Entiendes? Por la forma. Es lo bonito que está. 6, después sigue 5 y después 1. Para que se sume 6, 5 y 1 son 12. Si aquí hay un 1, después aparece un 5 al lado derecho. Para que sea 1, 5 y 6. O sea 12. Pero recuerden que el ciclo de la luna es hay cada tercer año 13 lunas. Entonces, ¿de qué forma podemos tratar un año 13 lunas? Muy sencillos. 6, 6 y 1. El 1 solito se aparece. Pero nunca 2 de 1 ni 2 de 5. ¿Entiendes? Puede aparecer un 5 solito. Pero después sigue un racimo de 6 de 6. Les voy a mostrar cómo está esto. Hice una simulación de 12 eclipses, perdón, 18 eclipses en 8 años, de 2017 al 2024. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 años. En 8 años hubieron 18 eclipses. Entonces, ¿cuántos eclipses hubieron por año? ¿Cuánto es 18 años entre 12? 18 eclipses entre 12, 8 años. Pues más de 2, ¿no? 2 punto qué. 2 y fracción. Pero 18 eclipses. siempre hay 2 eclipses de sol y 2 eclipses de luna al año. Lo que te he explicado ahorita solamente son de sol. De sol. Análogamente se trabaja lo de luna. Ahí va, exactamente con sol. 18 eclipses entre 8 años. Hubo 2.25 eclipses por año. A la NASA le da un promedio de 2.4 eclipses en 5.000 años. Hubieron 12.064 eclipses, 12.064 eclipses en 5.000 años. Le da un promedio de 2.41 eclipses, el promedio por año. Y ahí va esto.
¿Cuántos eclipses hay de sol al año? Mínimo 2, Mínimo. máximo 5, pero es rarísimo. Wow. A ver, vamos a ver. Si son 2, la probabilidad que sea 2 es 70%. La probabilidad que sean 3 es 90%, sube el 90%. ¿Me explico? O sea, que suban de 2 y 3, máximo 3. Que sean 4 es 99%. Que sean 5 es el 100%. Por eso el 5 es el Sky 5 eclipses es rarísimo. En promedio se ha visto que hay 70% que hayan 2. Entonces, ¿qué me encontré en 18 eclipses? Ahorita vamos a ver. En 2017 hubieron 2 eclipses. El 26 de febrero de 2017 y el 21 de agosto de 2017. 2 eclipses, una separación de 6 lunaciones. 6 lunaciones. En 2018 hubieron 3 eclipses. 18, 15 de febrero, 13 de julio y 11 de agosto. En 2018 hubieron 3 eclipses. 2019 3 eclipses. 2020 2 eclipses. 2021 2 eclipses. 2022 2 eclipses. 2023 2 eclipses, que ya vimos uno el 14 de octubre. Y 2024 va a haber 2 eclipses. Este 8 de abril. Y el 8 2 de octubre. Y el 2 de octubre. 2 de octubre de 2000. Entonces, nos damos cuenta hubieron cuántos eclipses de los 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 8 años. 8 años, ¿cuántos tuvieron? Nomás 2 años tuvieron de 3. Por tanto, 6 años tuvieron de 2, 12 eclipses más 4. Más 6, más 6. Más 6. 18. Son lo que había dicho. 18 eclipses. Y ahí está el comportamiento. 6 lunaciones, 5, 1, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5. Se termina con 5. Observa, aquí es terminación del paquete de 6. Aquí empieza 1 de 5, 1 de 1 y 1 de 5. Y interviene. Entonces, ¿qué tuve? 15 eclipses son de 6 lunaciones. 15 eclipses fueron de 6 lunaciones. 2 fue de 5, ¿verdad? La mayoría son de 6. 3 fueron de 5. A ver, ¿cuántos fueron de 6? Fueron 2. Y fue 8 de 6. 8 de 6. 2 de 5 y 1 de 1. 3 de 5 y 1 de 1. 3 de 5. A ver, sí, porque... A ver, 3, ¿cuántos? 8 de 6, ¿cuántos? 48. 48 ¿no? Son 7. 7 de 6. No, son 8. Porque este es un 5. No es 6, es 6. Ah. De acuerdo. Ok. Entonces son 2 de 5. Los de 6 son 2 y 6. Si este es un 6, entonces son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 8 de 6. 6 por 8, 48. 48 y 3 de 5. Bueno, 8 de 6, 3 de 5 y 4 y 1 de 1. Y 1 de 1. Entonces, ¿qué porcentaje tuvimos? Tenemos lo siguiente. Nos dieron 12 eclipses. 8 son de 6 lunaciones.
3 son de 5 lunaciones y 1 de 1. En porcentajes nos da 66.66% a la vez, 2/3 partes son de 6 lunaciones, que prevalece de 6. Una cuarta parte es de 5 lunaciones y apenas un 8% es de una lunación, que la suma es el 100%. Entonces, de esta manera le permitieron a los mayas cuál es lo más probable que pasara. Si había pasado un eclipse de 5 lunaciones, la certeza habrá que era de 6 al siguiente. Entonces, nunca va a haber 2, ni 3, ni 4. Solamente desde 6, 5 y 1. Entonces tengo aquí otro corrimiento también. Pone pausa. También tengo aquí una tabla donde simulo la relación de eclipse de sol del año 2000 al año 2031, visibles en Mérida, Yucatán. Por ejemplo, el año 25 de diciembre del año 2000, un eclipse de sol. El año 2001, el 14 de diciembre hubo otro. 2005, en abril 8, 2008 hubo otro. En el año 2021, 2017, agosto 21, que vimos hace 7 años. Hace poquito vimos el 14 de octubre de 2023 y al que viene ahorita, que es el 8 de abril del año 2024. Hago una simulación y veo cuántos días hay entre fecha y fecha. Por ejemplo, entre el año 2001 y 2000, veo que hubo 354 días, que exactamente equivalen a 2 veces 177. Del año 2001 al 2005, que volvió a haber otro eclipse, transcurrieron 1211 días, que lo simulé de esta manera. 6 veces apareció 177, o sea, 6 veces 6 lunaciones. Una vez 149. Y nos da exactamente 1211 días. Y así sucesivamente voy haciendo toda la relación, para no cansarles mucho, que me da 11.281 días en 382 lunaciones y que dura exactamente, da un promedio de 29.53 días como los mayas estimaron. Si nosotros le dividimos 148 días de 5 lunaciones, ¿cuánto nos da? 148 días entre 5 lunaciones, 29.6 de promedio. Pero si tomamos en cuenta exactamente, tomamos del 29.53 como es tomado en promedio, por 5 lunaciones, da 147.65 y ellos tomaron 148, lo redondearon a 148. Por de allá que se van haciendo sus ajustes. Igualmente, 6 lunaciones de 29 días.53 da 177.15.18. Nosotros tomamos 177. Estamos debiendo 18 una parte del día. Por eso a veces aparece 178, un determinado año. Entonces, la pregunta que prácticamente en el mundo, prácticamente todos tienen ¿pudieron pronosticar eclipses mayas o nada más los registraron? Es la pregunta clave. ¿Pudieron pronosticar, es decir, anticiparse a los hechos? Poder decir, esta fecha va a haber eclipse, sin saber exactamente la hora. Sin embargo, con el reloj de sol que ellos manejaban, pudieron haberlo hecho. Yo me inclino ahorita a un 90% de seguridad, es que sí los mayas pudieron pronosticar eclipses, con todos los instrumentos que puede decir. Ahora, ¿cómo sabían que era la luna nueva si no tenían una metodología como la tiene la ciencia moderna? Yo pienso que ellos se han tomado para pensar de la siguiente manera. Antes del novilunio de luna nueva, se observaba la luna, sus cuernitos están dirigidos al poniente, o está menguando, está al poniente.
1 o 2 días antes se habían fijado el amanecer y habrán visto los cuernitos al oriente, al poniente. Después de la luna nueva, los cuernitos miran al oriente al atardecer. Entonces, si fueron observadores, habrán visto cuando cambiaron la dirección de los cuernitos y dijeron, entre este intervalo hubo un eclipse. Hubo luna nueva y puede haber eclipse. ¿Cómo observar que hubo un eclipse? Cuando se va acercando la luna al sol, los nodos se van acercando. Para que sea eclipse se requiere que a lo mínimo esté a 9.5 grados y no más de 15.5 grados. De los nodos. De los nodos. Entonces tomaron esta medida que es una medida antigua, equivale a 20 grados. Entonces si tomaba la mitad de 10 grados, si la mitad de la luna estaba lejos del sol, más de la mitad de esta apertura, no había eclipse. Si estaba cerca, iba a haber eclipse. Estos son instrumentos que me han llevado a pensar por estas dos cosas, que cumplían las dos condiciones, el cambio de dirección de los cuernitos de la luna y la medición de la distancia del sol y la luna, pues podían decir que iba a haber eclipse. ¿Cuántos sacerdotes mayas chamanes no quedaron ciegos? Me imagino Pues, que ¿por qué? ¿Cómo se dan los eclipses? A través de las hojas de los árboles, a través de charcos de agua o de cuevas, se metían en las cuevas y observaban el sol desde las cuevas, para que no les dé tan directamente, para que puedan ver indirectamente. Profe, ¿en qué momento encontraron que la obsidiana los podía ayudar? ¿O no fueron los mayas? No exactamente, pero ahora bien, para los mayas eran fanáticos del tiempo y del espacio. Sin embargo, más que amor a la astronomía, más sabor al conocimiento, tenían temor a los eclipses, ya que representaban un peligro para su sol, ya que tenía conflicto con la luna, iban a tener un conflicto entre ellos, porque se anteponía la luna entre el sol y la tierra. Evita que pase la luz del sol y irradie la tierra, ríe la tierra con energía. También se pensaba que en los nodos habían dragones que se comían al sol. De ahí el nombre del mes de los nodos se llama mes draconítico, que dura 27 días, punto 21, 22. Esto me ha llevado muchos años, mucho tiempo de reflexión de qué manera los mayas pudieron haber pronosticado eclipses. Sin embargo, estoy prácticamente convencido, no digamos al 100%, pero sí un 90%. Y ojalá que alguien pues refuerce esto, ya que la ciencia no la hace un solo investigador, sino que la ciencia es un trabajo de equipo, de evolución del tiempo, donde una persona tenga un trabajo, los demás deben continuarlo. A mí me ha llevado más de 10 años que estoy dedicado a esto. No exactamente todo el tiempo completo dedicado a esto, pero sí pensando, y ver procedimientos modelos más exactos. Ahora, ¿cómo saco yo? ¿Cómo se saca los del... ¿Cuándo va a coincidir? Cuando coincide el mes sinódico, que es de las fases lunares, o el mes draconítico. Por ejemplo, cuando haya transcurrido 35 lunaciones de mes sinódico y 38 de mes draconítico, aseguro que hay eclipse. ¿O cómo sé que 35 o 38? Simplemente manejo fracciones continuas. Divido 29.53 entre 27.2122 y veo cómo vamos a hacerlo. Viendo los dos ciclos, el ciclo sinódico, que es el fase de la luna, que es luna llena, luna nueva, combinado con el ciclo draconítico, que es el ciclo de la vuelta, una vuelta completa de un nodo a un nodo. Hay dos nodos, un nodo ascendente y un nodo descendente. El tiempo que estará el nodo ascendente y volver a ser nodo ascendente dura 27 días, punto 21, 22 días. Entonces, cuando las dos ruedas coinciden, ¿qué tipo de matemática tuve que utilizar? Pues tuve que pensar qué matemáticas podría servir y tuve, después de mucho tiempo, nadie me lo dijo,
que la matemática adecuada era las ecuaciones continuas. Aplicar las ecuaciones continuas entre estos dos cantidades, entre 29.53 y 27.2122, y fui buscando las intersecciones. La primera fue 12 meses sinódicos, es igual a 13 meses draconíticos. Pues la primera da 1, la segunda da 11, el tercero da 1, el cuarto da 2, el quinto da 2 y el sexto da 4. Aplicando las ecuaciones continuas se pone una escalerita, como le vamos a mandar a continuación. La siguiente, tomamos una fotografía. Coinciden completamente. Después de 235 lunaciones sinódicas equivale a 242 dracónicas. Esto se conoce como saros, que significa repetición. En términos de tiempo significa 18 años, 11 días, 8 horas. Precisamente yo vi un eclipse de sol el 7 de marzo de 1970, que se volvió a repetir en 1988, el 19 de marzo de ese año, de marzo de 1988. Después se repitió en el 2006, en abril, 17 más 11 días, son 18 días, 18 de marzo, y el otro es 29 de abril, de marzo, perdón. Y ahora se va a repetir después de otros saros. Son 3 saros que han transcurrido. Otros 18 años, son 3 veces 18, son 54 años. O 33 días, son 11 días por 3, son 33 días. Son 54 años o 33 días. Vuela por prácticamente la rueda del tiempo, exactamente, casi al mismo lugar. Por ejemplo, el eclipse que yo vi en Oaxaca en 1970 se va a repetir precisamente ahorita en Durango, en el año 2024. Esto se conoce como saros, que significa repetición de eclipses. Para mí los mayas, encontré en el Códice de Dresden, que sí conocieron el saro los mayas, pero más no les sintieron que estaban un poco perdidos en cuanto a cómo manejarlo tanto tiempo. Yo creo que no permitió que se manejen. Sí conocieron el proceso, no lo conocían como saros, pero sabían que los eclipses se repetían. Después de 18 años, 11 días, o sea, después de 223 lunaciones. El ciclo de la luna es de 235 lunaciones, el ciclo de Saro 223 lunaciones. Hay una diferencia de 12 lunaciones que equivalen a un año lunar. Pues yo creo que es una introducción a los eclipses desde el punto de vista del área de los mayas. Lo que yo les pueda aclarar o que yo les pueda no aclarar, pueden hacer cualquier pregunta que quieran.